Esta actividad se llama El arte como espacio terapéutico, que es un conversatorio abierto a todo público sobre arte y psicoanálisis. Nos acompañan en esta primera actividad eh, dos colegas y una arquitecta y ceramista. Desde Guadalajara, México, nos acompaña Carmen Cuenca, colega. Ella es psicóloga, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. También es analista miembro de IPA y FEPAL y se dedica a la consulta privada con adolescentes y adultos. Realiza clínica general psicoanalítica, también es tallerista y también imparte cursos y grupos de escritura terapéutica. Yo les dije que era miembro de IPA y FEPAL. Seguramente la mayoría de la gente por ahí no sabe qué es IPA y FEPAL, no tienen por qué saberlo. La IPA es la International Psychoanalytical Association, que es la asociación que fundó Freud hace más de 100 años y que sigue muy activa y creciendo en estos días. Y FEPAL es la Federación Psicoanalítica de América Latina. Bueno, también nos acompaña desde Mendoza, Argentina, otra colega, miembro de la IPA y de FEPAL también, miembro adherente de la Sociedad Psicoanalítica de Mendoza, docente de residencia en salud mental infanto-juvenil en Mendoza. También ha tenido algunos premios, por ejemplo, con su escrito Edipo, intimidad de un asesinato. Y nos acompaña también la arquitecta Lulú Ruedas Wells. Lulú es docente, está en Guadalajara también, es docente en educación superior y educación básica, en temas de arte y arquitectura. Por supuesto, como arquitecta ha desarrollado proyectos y construcción de casas y otros proyectos. Además tiene un diplomado en terapia de arte avalado por la UNAM. La UNAM es la Universidad Nacional de México, y es creadora del taller La Parca en 1992 y actualmente está al frente de Cuore Cerámica, que es un taller de cerámica que tiene bastante movimiento, y también es pintora al óleo y acrílico en sus ratos libres, según me ha contado. Bueno, yo les quería decir que algunos de los objetivos de este encuentro tienen que ver con lograr un diálogo que no sea un diálogo críptico ni hermético, sino que pueda ser asequible a todos nosotros y al público en general. El objetivo, bueno, es reflexionar sobre el potencial terapéutico de la creación artística. Creación que, lejos de ser una atribución exclusiva de seres exquisitos que producen en las alturas de sus torres de marfil, en realidad la tenemos todos los seres humanos, ese potencial creativo, ¿no? Que es algo que, bueno, se destila en nuestra cotidianeidad de nuestros consultorios terapéuticos, también en los talleres literarios, en los talleres de diversas artes. Bueno, es casi una constante, lo podrán apreciar con este grupo en esta actividad, que en general los psicoanalistas realizamos diversas actividades artísticas en diversos campos, en general como hobby, ¿no? Más allá de lo que yo llamo, como lo llaman muchísimos otros colegas, artesanía psicoanalítica. Esa artesanía psicoanalítica que producimos en el quehacer del espacio del consultorio, de ese encuentro con el otro y con eso otro que hay que dominar y transformar, claro, siempre que haya espacio para poder hacer esa transformación, ¿no? Bueno, hay una serie de preguntas que después de esta brevísima introducción vamos a ir intercalando luego de estas pocas palabras y luego de breves intervenciones de Lila, Carmen y Lulú. Así que bueno,
Como tenemos la suerte de estar con Lulú Ruedas Wells, que por ahí nos explica a qué se debe este apellido dual, como dije, es arquitecta y ceramista. Bueno, le vamos a dar la palabra a ella para que empiece esta rueda de apreciaciones sobre el título que nos convoca, el arte como espacio terapéutico. Así que bueno, Lulú, tenés el privilegio de ser la primera en esta rueda. Me tocó. Bueno, pues bienvenidos a todos, mucho gusto. No sé si de repente volteo a la pantalla a verlos a ustedes o a la cámara, pero ahí voy a andar. A mí me invitó Carmen a este conversatorio, se me hace algo muy lindo porque creo que pues la mayoría de nosotros hemos tenido una cercanía con el arte, muchos tal vez solamente estando chiquitos en la escuela, cuando llegábamos y nos ponían a pintar, nos ponían a hacer ejercicios, ¿no? Con las manos, que eso realmente ayuda a la psicomotricidad, como todos ustedes saben, pero no solamente a ayudar a escribir, ¿no? Que es por lo que muchos se hacen en las primarias y todo eso. También hay una parte de estos ejercicios y de arte que se han estado utilizando desde casi como desde 1840, no, 1940, en donde se empieza a trabajar con el arte y el psicoanálisis. Mi experiencia con el arte empezó con un tiempo que me fui a vivir yo a Alemania, y la señora con la que yo vivía, muy simpática, me empieza a traer unos pedazos de pasta, yo la empiezo a trabajar y me empieza a encantar, siendo que yo vivo en una ciudad que al lado tengo unos pueblos alfareros, pero yo aquí nunca lo había trabajado. Entonces, después de eso, yo lo empiezo a trabajar más formalmente. Y el psicoanálisis lo empiezo a conocer a través de mi hermana, que aquí está también. Ella es una psicoanalista muy preparada. Y a través de ella yo empiezo a conocer el psicoanálisis, pues, y empiezo a tener terapias de psicoanálisis. Entonces, el conjuntar el psicoanálisis con el arte, a mí me enseña, me ayuda, me desestresa. Paso por muchas situaciones emocionales, pues, que es algo muy lindo, porque yo creo que todos los que nos empezamos a adentrar en el arte pasamos por esas etapas. Y es un poco lo que queremos ahorita platicar, pues, ¿no? Esas partes donde el arte me empieza a ayudar a mí a conocerme, a verme, a entenderme, y sobre todo como un poco a través de eso ver lo que yo hago y cómo lo hago, porque muchas veces uno puede llegar y estar muy desesperado, o puede uno llegar y estar muy enojado, muy al hacer algo de arte, empiezan a surgir cosas diferentes, pues, según la emoción que yo traigo. Entonces, creo que es algo muy lindo, a mí me ha servido mucho, yo disfruto mucho el arte, y yo lo vivo en muchas cosas, simplemente en la construcción, en el proyectar una casa, en el crear una pieza de cerámica, y creo yo que en muchas otras cosas de las que hacemos en el día a día se puede ver también, pero no lo vemos, o sea, el común de la gente, ¿no? A lo mejor los psicoanalistas lo logran ver más, pero el común de la gente no lo vemos tan fácilmente, pues, como lo vemos cuando hacemos algo de arte, ¿verdad? Entonces, por eso creo yo que es un tema muy lindo, muy padre, me va a encantar escucharlos a todos, también
ha pasado, para mí es básico, pues el arte en mi vida es algo básico, muy lindo, muy emocionante, y ver cuando yo doy talleres, cómo la gente se expresa sin decir cosas, bueno, es algo muy lindo, muy, muy lindo, pues. Entonces, bueno, un poco más o menos ese es como mis adentros en el arte y el psicoanálisis. Estudié también, no lo terminé, pero sí empecé a estudiar una especialidad de psicoanálisis para niños y adolescentes. Curiosamente lo dejé por mis hijos, porque bueno, ahí descubrí que mis hijos necesitaban más tiempo mío, entonces bueno, lo dejé por lo mismo, ¿verdad? Ahí lo entendí. Entonces, a mí me gusta mucho el psicoanálisis, creo que para mí es de las terapias más humanas, pues, y que le dan más apapacho a la persona, igual pues, ¿no? Que te da un apapacho, pues. Entonces, pues sí, más o menos eso es lo que ha sido para mí el arte y el psicoanálisis. Ahorita hablaremos más un poco detalladamente de lo que yo veo, ¿no? De esta parte. Entonces, bueno, quieren... Muchas gracias, Lulú. Muchas gracias. Va a haber oportunidad porque hay un montón de preguntas como para ir calentando el caldero. Y creo que, bueno, creo que por ahí Carmen Cuenca hacía la segunda. Así que, bueno, Carmen, desde Guadalajara, adelante. Bueno, pues primero bienvenidos a todos. Estoy contenta de trabajar con amigos sobre un tema que me convoca desde hace muchos años por experiencia personal. Eh, yo he estado muchos años en psicoanálisis y tengo un punto de vista sobre el arte del psicoanálisis. Yo creo que hay cosas en mi propio análisis, o sea, como primero antes de ser analista, que no habría podido pensar ni decir sin el arte. Como momentos muy profundos, emotivos, de partes de mi personalidad que no sabía cómo decir más que con una pintura o con una escultura, o cosas que descubrí danzando o en una clase de yoga, o en un museo, que no habría conectado o venido a mi conciencia a través de palabras si no encontraba eso, ¿no? Primero en ese orden, ¿no? De lo plástico, del teatro, de la danza, de la pintura, pero no que yo hiciera, sino mirar. Y eso me daba, luego hablándolo en el análisis, lugar a descubrir cosas mías. Ese fue como mi primer interés. Luego, como analista, yo tengo pacientes que les cuesta mucho trabajo hablar y con los que uso mucho cosas como me acordé de esta pintura o has visto esta serie, aquella película, y donde las imágenes nos ayudan a ir hablando, que en el psicoanálisis la terapia es a través de la palabra, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que a veces la palabra no alcanza. Eso es como lo primero que me convoca del tema. Después, la experiencia con la cerámica, que Lulú es mi maestra, una maestra bien linda, bien sensible, y la experiencia con la escritura personal. Y entonces, para decir algo sobre la escritura, les voy a leer algo que en realidad es muy sencillo, pero yo doy talleres de escritura terapéutica que lo que quiero es nada más decirle a la gente como anímate a escribir, y para animarte a escribir, pues simplemente tienes que decir algo tuyo, ¿no? Entonces, esto es lo que yo pienso sobre escribir. En realidad escribo en cualquier momento. Escribo en la ducha, cuando tiendo la cama, mientras manejo el auto camino al súper. A veces, al partir una cebolla, se me ocurre un poema. Escribo en mi cabeza historias, relatos, poesía. Mi momento favorito es el atardecer. Cuando cae el ocaso, ahí siempre escribo.
Otra cosa es que lo publique. Supongo entonces que a veces escribo para mí, para transformar emociones. Bueno, eso es algo pequeñito que yo escribí. Y esto de transformar emociones, pues es como lo que yo quiero transmitir en los talleres que doy de escritura terapéutica, que no sé hasta dónde llegan, pero llegan. Y es súper bonito ver como las producciones de la gente que acude. Entonces, bueno, en otra intervención mía les leeré algún cachito de los participantes de mi taller, de lo que ellos producen y cómo eso genera un encuentro con las emociones y con las vivencias del tiempo presente o del tiempo pasado. Y mi postulado es que hay una elaboración, o sea, hay otros espacios terapéuticos que el psicoanálisis mismo, que es una cosa de un gran compromiso y profundidad, pero que hay momentos de todos los seres humanos en los que con el arte somos transformados por el arte, ya sea al mirarlo en un museo o ya sea al escribir, al hacer una pieza. Yo creo que no somos los mismos después de producir algo. Gracias por estar. Muchas gracias por ir agregando leños al fuego. Bueno, creo que le toca a Lila. Lila, lo único que tienes que hacer es prender el micrófono y te escuchamos. Bueno, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar. Veo las ventanitas y hay gente además muy querida que nos conocemos mucho y que además hemos compartido mucho de la escritura, ¿no? De la escritura en distintas dimensiones. La escritura de poemas o de microrrelatos y la del psicoanálisis, ¿no? La verdad es que estamos muy atravesados en el psicoanálisis también por la escritura. Yo quería comentarles brevemente algo que descubrí este año, ¿no? Que es el elemento, o sea, la escritura terapéutica, de la cual estoy organizando algunos talleres, y la autobiografía, ¿no? Y la técnica de la escritura terapéutica, para mí, lo que yo pude descubrir el año pasado, ¿no? Año de pandemia, en la que creo que la disminución de los estímulos del mundo externo nos ayudaron y nos llevaron mucho a conectarnos con aspectos del mundo interior, y que mucha gente empezó a relacionarse y a utilizar el arte como vehículo para expresar cosas, ¿no? Creo que la estimulación, o sea, el aislamiento nos ayudó a conectarnos con otros aspectos de nuestra esencia. Y yo definiría la escritura terapéutica como una combinación entre psicología y escritura, para dar lugar a propuestas transformadoras en nuestro mundo interno. Y muchos de los que están aquí presentes conocen la historia de Sigmund Freud. Freud depositó su confianza en el valor de las asociaciones libres, y en aquella época, por el 1890 y pico, dijo que estaba siguiendo una oscura intuición, porque se inspiró en un escritor llamado Ludwig Born, que había escrito en 1823 un ensayo titulado El arte de convertirse en escritor original en 3 días. Y decía así: tome hojas de papel y durante 3 días sucesivos escriba sin falsedad ni hipocresía de ninguna clase todo lo que venga a la cabeza. Este sería un poco el precursor del método de la asociación libre, y es un poco en lo que yo me baso para proponer el método de la escritura terapéutica y autobiográfica, ¿no? En donde la idea es que cada uno pueda expresar espontáneamente su historia de vida, o a través de distintos ejercicios ir conectándose con imágenes, con sensaciones, con sentimientos de la propia historia. ¿Por qué le llamaría yo escritura terapéutica, o por qué se le suele llamar escritura terapéutica? Porque no tiene un fin estético y porque no tiene un fin comunicativo. O sea, eso puede devenir luego en una novela, o puede devenir
en un poema, pero creo que el objetivo es encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra esencia, a través de las palabras. Entonces el papel en blanco funcionaría como un espejo, ¿no? Donde uno puede proyectarse, proyectar y escribir en forma espontánea y natural lo que surja, y a partir de ahí leerse, encontrarse y comprenderse, ¿no? Y hay una frase que dice: esas palabras que piensas y habitas y hablas se convierten en la casa en la que habitas, ¿no? Poder tomar como conciencia de nuestro discurso, de nuestro propio discurso. A lo largo de los meses que yo llevo facilitando estos encuentros de escritura terapéutica, que han sido momentos realmente muy agradables de encuentro con cada uno de los participantes, pero además de trabajo grupal, que es un trabajo muy, muy fuerte, ¿no? Ustedes lo conocen, cómo el grupo funciona como soporte y como cometabolizador de muchas de las emociones. Es interesante ver las frases que ocupamos, ¿no? Como por ejemplo, reparar el daño, rehacer la vida, remendar, cómo muchas veces definimos o nos definimos a través de enfermedades, problemas, o sea, cuál sería el eje de nuestra historia biográfica, cómo nos la contamos a nosotros mismos, ¿no? Y cómo esto, desde algún lugar, muchas veces son obstaculizadores y nos definimos, cómo nos sentimos, cómo nos apropiamos de nuestro presente y cuánto en nuestro presente, que es en realidad lo único que tenemos como seres existentes, ¿no?, está condicionado por nuestro pasado y está muchas veces influido por nuestras ideas o deseos del futuro, ¿no? Entonces, a veces la escritura funciona como la posibilidad de un testimonio para leernos y para poder escucharnos, entendernos, ¿no? Por eso en estos talleres yo suelo dar el ejercicio y funcionar también con algunas preguntas guías para que cada uno pueda encontrarse consigo mismo. No hay obligación de compartir nada, y esta es la diferencia con otro tipo de talleres. Yo soy alumna de talleres de microficción, alumna de talleres de poesía, y ahí la escritura es fundamental, pero con otro objetivo, que es compartir quizás más la fantasía y mostrarse quizás a través más de la metáfora, ¿no?, que es un poco, que aliviana un poco más. Aquí en estos talleres de escritura terapéutica la idea es poder comprendernos. Y surgió, así para terminar, cuando yo era muy joven, ¿no?, cuando era chica, esto Graciela Picardi, que está presente, se va a acordar, éramos estudiantes de la Facultad de Psicología, y fuimos a un neuropsiquiátrico de aquí de Mendoza llamado el Sauce. Vivían pacientes crónicos, ¿no? Estoy hablando de hace más de 25 años. Y a mí me generó un fuerte impacto. Aquí está también Adriana Ríos, que también ha hecho la misma carrera que yo. A mí me generó un fuerte impacto. Y cuando volví a mi casa en la noche, sentía algo que no lo podía expresar en palabras. Y lo escribí. No sabía lo que iba a salir. Lo interesante fue poder descubrir eso que salió sin poder ser pensado, o que era pensado desde otro estado de la mente, ¿no?, que es el que se pone de acuerdo, el que surge en la creatividad, me parece. Y eso luego devino en un poema llamado Neuropsiquiátrico, pero lo interesante es que a mí me dio información acerca de mi idea de la enfermedad mental, que pude comprender cuando fui residente, como 5 años después. O sea, la riqueza de poder encontrarnos con nuestras propias creencias, nuestras propias ideas, que a veces ni siquiera sabemos que nos habitan, ¿no? Y que a veces el poder tenerlo escrito en papel, uno se reencuentra con aspectos de uno mismo y puede ver la profundidad de
de eso que uno dice y que no sabe que dice, digamos, ¿no? O que no sabe que piensa y está pensando. En ese escrito de neuropsiquiátrico estaban mis ideas sobre la enfermedad mental, que después devino en las líneas terapéuticas que seguí. Pero en ese momento yo era una alumna de la facultad y ni siquiera podía hablar de los autores, que luego me prestaron teoría para comprender esas ideas que estaban en germen, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco mi aporte y mi fascinación con el arte y con el psicoanálisis. Muchísimas gracias, Lila. La verdad que lo que fue hablando cada uno activa muchísimas preguntas e incluso algunas preguntas que por ahí pueden ser para generar contrapuntos, ¿no? Porque para quién es la creación estética, ¿no? Pero bueno, como tenemos más o menos programado una serie de preguntas, quisiera ir paso por paso, que es lo que acordamos con el grupo. Así que bueno, yo lo que diría es, ¿qué puede decir el psicoanálisis sobre la experiencia de la creación artística, ¿no? Esta es una de las primeras preguntas que había surgido para el grupo. Cada uno de ustedes trabaja en distintos niveles, en distintos planos, más públicos, más privados, más del consultorio. En el caso de Lulú, bueno, trabaja con alumnos y ella también produce obras destinadas al público. Este, Así que bueno, me gustaría saber qué es lo que piensan sobre qué puede decir el psicoanálisis sobre la experiencia de la creación artística, ¿no? A mí me gustó esta idea que planteaba Lila sobre el poder transformador, ¿no? El poder transformador de la escritura, el poder transformador de una terapia, el poder transformador de la hechura de una obra, sea pintura, sea cerámica, ¿no? Hay algo muy lindo que es lo que trae Lulú Ruedas, que tiene que ver con el ejercicio del arte a través de las manos, ¿no? Que en cerámica se usan las manos más que la palabra, y es un contacto mucho más directo con esa arcilla a la que se le va dando forma, ¿no? Me parece que eso es algo muy destacable de esa técnica, ¿no? Otra pregunta es que quizás ya nos sirve para también entrar a pensar, intercambiar ideas. ¿Qué implica producir arte en tiempos de crisis personal y o social, ¿no? Yo dejaría estas dos preguntas, pero me parece que la primera viene con lo segundo, ¿no? Que es, bueno, quizás que tiene que haber un espacio donde se pueda producir arte, ¿no? Porque en un estado de terror, en un estado de angustia, en un estado de necesidad absoluta, seguramente hay muy poco espacio para producir arte, ¿no? Para generar un paréntesis donde podamos producir algo, ¿no? Y estaba pensando también que producir arte no implica llegar a conocerse a uno mismo tampoco, ¿no? Creo que es también un paso intermedio, ¿no? Es como eso que pasa a veces en el consultorio, donde viene un paciente muy angustiado y empieza a hablar y de pronto empieza a asociar libremente. Bueno, ¿qué pasa con eso que crea a través de la asociación libre? Bueno, eso que crea con la asociación libre, ¿es pasible de ser incorporado? ¿Es pasible de que el paciente se dé cuenta de lo que está diciendo? ¿Cuánto de la ayuda del analista, cuánto de la ayuda de un maestro en arte necesita el paciente o alguien que hace arte, ¿no? Bueno, Carmen, Lulú, Lila. Yo quería decir que yo creo que sí hay una transformación en la creación artística sobre ¿qué diría el psicoanálisis del arte? Yo creo que tal vez hay distintos niveles. Por ejemplo,
Creo que hay producciones artísticas en las que uno puede como tener cierto nivel simbólico, esto es, para quien no sea psicoanalista, que hay en la expresión cierta cosa pensada de parte de uno, como por ejemplo, más o menos uno se deja fluir en un poema, usa la palabra y uno como creador dice algo, uno cree que dice algo, pero al final sale algo del inconsciente, ¿no? Pero creo que puede ser a lo mejor algo pensado. Creo que hay también a veces que se puede ya sea danzar o hacer una pintura y que sea un nivel de descarga. No sé, yo no podría saber, creo que cada uno quizá podría saber qué es lo que hace cuando hace una producción, ¿no? O sea, pero a posteriori, en otro momento. Creo que lo que dices sobre el vínculo con alguien es lo que nos puede ir transformando. Yo pienso, por ejemplo, que en cualquier disciplina la relación con el maestro nos puede ir cambiando, ¿no? Yo pensaba, yo le digo a Lulú que yo descubrí la paciencia con la cerámica. Bueno, para ser analista hay que ser paciente también, la descubrí en mi análisis, pero en la práctica, cosas bien bonitas como cuidar una pieza y saber que yo pensaba que la estaba tratando con delicadeza hasta que se me rompió y según yo era delicada, ¿no? Y es un aprendizaje psicológico que es como no se piensa primero, te pasa y después lo piensas. Este es el tipo de cosas que a mí me parece súper interesante del arte, que hay una experiencia física que es de otro orden de lo que ocurre en el consultorio y uno luego lo va pensando. Y sobre la crisis, yo quería compartir que para mí 2020 y hasta acá, como que creo que tal vez habría sido mucho más enloquecedor si no escribiera y si no hiciera cerámica, porque el nivel de angustia es altísimo y me parece que el arte es una entrada de vida, de una carga de eros en medio de mucha muerte que hay afuera, que a mí me funciona como un nivelador de energía, ¿no? Yo creo, contrario a lo que dijiste, Juan, que dijiste que qué espacio habrá en medio de esta crisis para el arte, yo creo que hay mucho espacio para el arte en medio de la crisis, pero debe ser que depende del estado de sostén interno, siguiendo a Winnicott, que tenga cada uno, ¿no? Porque si uno se está derrumbando, a lo mejor no hay la calma necesaria para crear arte, pero a lo mejor sí, y eso nos rescata. O sea, son preguntas para que a lo mejor los demás también digan, ¿no? Fíjate que, bueno, ¿se me escucha aquí en el celular? Sí. Gracias. Sí, es que, bueno, ya prendí el celular porque en la cámara, en la computadora, no se me escuchaba bien y se oían ruidos. Bueno, hay creo que algo muy padre, ¿no? De relacionar el arte con el psicoanálisis. Como bien decían ahorita, bueno, yo he estado en terapia en psicoanálisis bastante tiempo y pues lo disfruto, me ha enseñado, he cambiado muchas cosas y creo que sobre todo he crecido más que nada. Y creo que hay una parte como esta de la que hablaba Carmen, en donde empieza a hacer algo de arte, empieza a crear algo y entonces se da cuenta, pero yo creía que sí era paciente, y resulta que pues no, o puede llegar la gente a trabajar con la cerámica y se nota cuando llegan y empiezan, por ejemplo, a hacer las cosas como muy a fuerzas, o cuando llegan y están muy desesperados porque quieren que salga rápido, ¿no? Y como bien dice Carmen, la cerámica, y creo yo, es una opinión personal, que la mayoría de las artes necesitan su tiempo. Igual inclusive la escritura, como bien dice Lila, es también adentrarse, ¿no? O sea, es tomarte tu tiempo, reflexionar, pensar, escribir, dejar que fluya, pues.
Así es en cualquier arte. Y la cerámica en especial es mucho de paciencia, mucha paciencia, darle tiempo a la pasta, al barro, es tocarla, es tomarla con cuidado, ¿no? Que es un poco lo que hace también el terapeuta con el paciente en el psicoanálisis. El terapeuta con el paciente lo va tomando con cuidado, le da su tiempo para que pueda hablar, para que pueda sacar, para que pueda entender qué es lo que a mí me pasa o lo que yo vivo en mi terapia. Mi terapeuta, bueno, me ha tenido una paciencia tremenda, ¿verdad? Entonces, así es, sí es esa parte, pues, de cuidar, de amasar, de irle dando una forma, de meterla al fuego, después sacarla, después ponerle color. Es todo un proceso de ir creando algo. Yo le digo a mi terapeuta que entre las dos me creamos a mí, pues, ¿no? O sea, creamos algo diferente, algo mejor para mí. Hay una lectura, para dar chance también de que más gente hable, que tengo muchísimas ganas de leérsela. Es algo cortito, pero creo que habla mucho de esta parte, pues, de la creación, ¿no? Dice, abuela, ¿cómo se enfrenta el dolor? Con las manos, cariño, con las manos. Si lo haces con la mente, el dolor, en lugar de suavizarse, se endurece aún más. ¿Con las manos, abuela? Sí, nuestras manos son las antenas de nuestra alma. Si las haces mover, cosiendo, cocinando, pintando, tocando o hundiéndolas en la tierra, estas envían señales de amor a la parte más profunda de ti. Y tu alma se tranquiliza porque le estás prestando atención. Así, ya no necesita enviarte señales de dolor para hacerse notar. Muévelas, mi niña, y empieza a crear con ellas. Todo dentro de ti se moverá. El dolor no pasará, pero se convertirá en la mejor obra maestra y ya no dolerá más, porque habrás logrado bordar su esencia. Este es un cuento de Elena Bernabé, perdón. Muy lindo, creo que refleja como toda esta parte, ¿no? De cómo hacerle caso a esto que viene aquí adentro, pues, ¿no? Hacerle caso a esto que hay, que lo podemos sacar a través del arte de una forma muy natural, pues, o sea, dejándolo que fluya, ¿no? Como Lila con la escritura, pues, ¿no? Como la gente que pinta, la gente que, inclusive hasta la gente que cocina, pues, es ir dejando fluir esa parte y darle un apapacho, irlo como cuidando y dándole como su tiempo, pues. Entonces, creo yo que ahí está esa relación, pues. Sí, yo querría completar a lo que decían Carmen y Lulú, algunos aspectos, ¿no? Me parece que es importante poder como diferenciar la importancia del proceso creativo y la obra de arte, ¿no? Porque creo que en la obra de arte intervienen varios otros factores, no solamente personales, sino sociales, de la coyuntura del momento, de los valores estéticos, ¿no? Pero yo me voy a dedicar, yo pensaba sobre todo en el valor de la expresión del proceso creativo, como bien comentaba, del juego y de la creatividad, como hablaba nuestro querido Winnicott, que muchos ya conocen, como posibilidad de expresión y de la unión del afecto, de la emoción y de la representación, de poder representarlo, de poder poner en palabra, en acto, algo de la angustia, de la angustia o de la emoción que esté presente. En situaciones de crisis sociales, ¿no? El año pasado, todo mundialmente la pandemia, pero bueno, en otras épocas ha sido el Holocausto, procesos
en nuestra Latinoamérica, procesos sociales, militares, en fin. ¿Cómo queda el arte como testimonio, como expresión, ¿no? de eso, cómo trascienden estas emociones? Y en relación a la pandemia y a la posibilidad de expresión, yo pude observar que del grupo, digamos, de pertenencia, el año pasado, justamente como el aislamiento y nos llevó a replegarnos un poco más, desaparecieron tantos estímulos y conexión del mundo externo, mucha gente utilizó mosaico, pintura, cerámica, escritura, cocina. Yo también creo que en la cocina hay una cuestión muy creativa, ¿no? Y esa gente, lo que he podido observar es que se enfermó menos. O sea, no es un estudio científico, a más allá de que hay un montón de estudios sobre esto, pero contrajeron menos el virus, ¿no? Como preguntas o como situaciones, como posibilidad quizás de expresión. Claro, como pasó en el servicio donde yo trabajo, que es un centro infanto-juvenil, los profesionales casi no nos enfermamos. O sea, no contrajimos el virus. Y en contacto con nuestras familias, pero surgió muchísimo la posibilidad de expresión, o sea, del arte, de conectarse a distintos dispositivos, aplicaciones, y sacar aspectos muy creativos, ¿no? Diría que casi todos, costura, pintura, algunos trascendieron más por lo buenos, quiero decir, están en las redes o están en movimientos hasta mundiales, ¿no? Como por ejemplo una de las colegas que hace patchwork, y entonces tenían que mandar una casita con determinadas indicaciones, y esta casita armaba como una bandera que se armó en Houston, y que daba testimonio de este proceso. Algunos han trascendido así, otros pusieron sus emprendimientos privados de repostería, pero bueno, lo interesante es ver cómo está conectado con nuestra salud, ¿no? Ahora, la obra de arte creo que es otro nivel, o creo que hay que diferenciarlo, y creo que a nivel de la obra de arte trascienden unos pocos, porque hay que tener, creo que, cierto don también, ¿no? O por lo menos otros elementos. Ahora, yo te quería decir, Lila, que esto que decís vos acerca del estado de ánimo, en realidad no es nada científico, sino que la misma ciencia médica, psiconeuro, inmunoendocrinología, y los que realmente trabajan todas estas cuestiones vinculadas al estado de ánimo y el físico, hay resultados comprobados de que el estado de ánimo positivo genera un aumento de las defensas, un mayor cuidado del cuerpo. Esto se ve, lo podemos ver en pacientes que por ahí están deprimidos, más bien melancolizados, deprimidos, melancolizados, no tristes, que es otra cosa, ¿no? Siempre hay que hacer la diferencia. Cómo ese estado de ánimo fortalece, incluso en algunos pacientes que han tenido enfermedades muy graves, un afrontamiento psicoterapéutico coadyuvante ha beneficiado en una buena resolución o remisión de algunos síntomas. Así que esto está avalado por la ciencia médica. Así que esto que decís, Lila, la verdad me parece que hay que recalcarlo, ¿no? Porque a veces se hablan cosas y se piensa que son habladurías sin fundamento, pero la verdad que hay mucha literatura documentada que se puede encontrar si uno busca. Sí, yo me refería por ahí al estudio sobre la pandemia, ¿no? Como algo científico respecto a cantidad sobre la pandemia puntualmente. Claro. Exactamente. Sí. O sea, no es algo loco lo que decís. Sí. ¿No? No, y otra de las cosas surgió el año pasado, acá está presente Hilda Katz, que nos invitó a varios colegas a poder escribir acerca de nuestras experiencias clínicas en consultorio, ¿no? Justamente para
cuestionarnos o para cómo cambió el método psicoanalítico, como la técnica con niños, con adolescentes, poder poner en palabras esto que nos dejó a los psicoanalistas bastante, hablo por mí por lo menos, como impactados de trabajar solo online. Y de eso surgieron varios libros que quizás Hilda nos cuente, 4 libros y fue muy valioso compartir también, o sea, la escritura en este caso con otra dimensión que era poder conectarse con uno mismo, expresar, poder poner palabras a toda la emoción, poder como teorizar o intentar teorizar algo de esta experiencia y compartirlo con colegas, que ayudó a transmitir y, como dice Bion, las ideas cuando pueden polinizar, ¿no? Cuando ayudan a que se retroalimenten, a que también yo creo que hay un proceso creativo que tiene que ver con el mundo que uno habita, ¿no? Que no es solo algo interno hacia adentro, sino que uno se nutre de la creación, de la creatividad y de las ideas del grupo social al que pertenece, del grupo científico, ¿no? También creo que es otra dimensión a tener en cuenta en los momentos de crisis, como procesos de elaboración. Yo les quiero decir, hay, Carmen, Lulu, Lila, hay preguntas que en realidad ya las estamos contestando en este diálogo. Yo las hago porque hay un compromiso. ¿Qué efectos tiene el arte en el psiquismo en la persona? Ya lo estamos contestando. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con la cerámica y las artes plásticas? Ya estamos en eso. ¿A qué llamamos escritura terapéutica? Queda una pregunta que le instalé yo, si todo es arte también, ¿no? Que sobre esto me parece que es importante. Acá me parece que podemos hacer un primer contrapunto. Yo ya tengo anotada la gente que pidió la palabra, ¿no? Okay. Pero por ahí un contrapunto. Hay 2 cositas que me interesan mucho. Una de ellas es, Carmen decía, bueno, acerca de los recursos, ¿no? Si uno, es mi percepción, ¿no? Porque quizás nosotros nos movemos en un núcleo de redes que nos sostienen como analistas, de vínculos profesionales, donde estamos acostumbrados a estar en una red, ¿no? Con todo lo que implica ello, ¿no? Un vínculo vivo, con conflictos, con afectos, con tensión. Pero la sensación de algunos colegas, incluso he revisado algunos textos de gente especializada en arte, en algún momento en los diarios alguien escribía, se empezaban a publicar: el arte nos salvará de la pandemia, el arte le hace frente al COVID, ¿no? Y la pregunta que surgía en esta gente, que en general curadores o artistas que se dedican a esto, ¿no? Al arte, es, bueno, pero en realidad la gente tan, como decía Lila, ¿no? Tan acostumbrada al ruido cotidiano, ¿no? Que de pronto se vio silenciada por tener que encerrarse en sus casas, ¿no? De pronto todos esos estímulos que lo apartaban del mundo interno, ¿no? De pronto se vio sola, ¿no? O con un núcleo muy acotado, vincular, se le rompieron todas las redes de estímulos que tienen que ver más con un actuar asimbólico, un actuar donde no hay capacidad de reflexión, ¿no? En ese sentido yo pensaba, bueno, ¿hasta qué punto arte y psicoanálisis no tienen un punto de conexión en esto de generar las condiciones básicas para la producción simbólica, ¿no? Ahora yo pensaba, el arte que hace uno para sí mismo, yo creo que es estético también, porque es darle forma a aquello interno que en principio no tiene forma y angustia, y a veces es terrorífico, ¿no? Después, si se vuelve arte hacia el afuera, es otra cosa. Ahora, me parece, y en esto por ahí, la experiencia de ustedes, ¿no? Como porque Lila y Carmen dan talleres literarios, talleres terapéuticos,
Lulú Ruedas, con su taller también. La pregunta sobre esto, la pregunta que les haría es, bueno, a ver, el paciente, el que viene al taller de arte, viene con un potencial, ustedes se lo donan o les hacen descubrir que tienen un potencial, ¿no? Yo les planteo esto en este término, ¿no? Para mí el psicoanálisis es una artesanía porque no es una técnica acabada, ¿no? Es una artesanía porque se produce la teoría con el paciente. Cada paciente produce una nueva teoría, ¿no? En el encuentro de su mundo interno con el nuestro y nuestro bagaje científico. Pero sin embargo es una artesanía, porque la artesanía después deviene técnica, y a veces la técnica obtura la producción original del paciente o del creador literario o del creador artístico, que lo que termina haciendo es copiar, ¿no? El que no se identifica al analista, el que no se copia lo que hace el maestro pintor, el maestro ceramista, lo que sea, ¿no? En este sentido, me parece que esta sí es una pregunta. ¿Ustedes creen que el paciente o el que viene al taller artístico viene con un potencial o ustedes se lo incorporan? Yo, bueno, pido la palabra. A mí me parece que, sin ser yo una analista, ¿no? Me parece que todo el mundo tiene un potencial. Mi percepción es que todo el mundo puede hacerlo. Tenemos desde chicos, como bien lo saben, el psicoanálisis, nos vamos haciendo ideas de qué cosas sí podemos hacer, qué cosas no podemos hacer, etc. Yo he visto gente que llega al taller de cerámica o inclusive ver gente que dice, cuando tenía mis alumnos que estaban en preparatoria, que querían dibujar, que decían, no, es que yo no puedo, yo no sé, a mí eso no se me da, ¿no? Y cuando empiezan a hacerlo, cuando empiezan a aprender ciertos detalles, dicen, me salió, sí pude hacerlo, ¿sí? Mi percepción es que todo el mundo puede hacer las cosas. A lo mejor alguien está más familiarizado porque en su familia hubo gente que o pintaba o hacía otro tipo de cosas que tenían que ver, ¿no?, con el arte. Y probablemente esa persona tenga un poco de más facilidad a que una que nunca lo ha tenido, pues, ¿no?, el contacto. Pero mi forma de ver es que cualquier gente lo puede hacer. Cualquier gente puede tener ese potencial. Muchos artistas que que se dedican, ¿no?, que son pintores y se dedican a eso, viven de eso, trabajan de eso, o muchos ceramistas que yo conozco, mucha gente que es así, lo que hace básicamente es trabajar, o sea, trabajar diario. Ahí lo vuelvo a relacionar con el psicoanálisis. Tú vas cada semana o cada cierto tiempo a tu terapia y ahí lo trabajas y lo trabajas y lo trabajas. Y es como vas puliendo. Y es lo mismo que hace un artista. Tengo un conocido artista que él vende sus obras en muchas partes del mundo, es muy conocido, y era pésimo para dibujar, pésimo, de verdad. Dibujaba muy feo. Pero él se puso a trabajar. La vida lo hizo, él ya no pudo estudiar, tuvo que empezar a pintar para poder ayudar a mantener a su familia. Y te digo, ahora es un pintor excelente, pero lo hizo, él no tenía, si lo vieras sus primeros dibujos, decía, no, este no tiene ni pinta para eso. Y ahora a través del trabajo lo hace, pues, ¿no? Esa es mi forma de ver yo, sin ser analista, y viendo, ¿no?, como a diferentes gentes que van y que lo que piensan, y como hacer las cosas, cambia pues la perspectiva, creo yo.
quería compartir una postura. Primero, decir que yo no soy escritora en cuanto a la técnica, porque sí me gusta escribir y eso me hace escritora, ¿no? Muy psicoanalíticamente la función, pero no soy escritora. Entonces, cuando yo doy el taller, yo les digo, aquí venimos a expresar algo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí me gusta quitar como la cuestión súper yoica, Juan, de decir si hay don o no hay don. Porque ya si estamos pensando si hay don o no hay don, la cosa se traba en el taller. Exacto. Pero pienso que cuando hay un afecto, se nota en la producción artística y eso lo hace bonito. Esa es una opinión personal, no como una, te digo, escritora así, ¿no? Y quería compartir, es cortito, un texto y contarles sobre el proceso. El taller mío se llama Taller de Escritura Creativa y Terapéutica. No es autobiográfico y sí tiene como juegos de cuestiones de creatividad, ciertas dinámicas para evocar que las personas escriban. Y ocurrió con una persona que estuvo en 2 talleres, o sea, fue llevando como un proceso y un proceso con el grupo, que tenía mucho miedo de hablar, pero no nos había contado por qué. Y en alguna sesión nos dijo, como con mucha angustia, que tenía mucho miedo de hablar porque es disléxica. Entonces, al hablar, ella sí podía escribir, aunque con trabajo, pero al hablar se le movía todo, ¿no? Entonces, en otra sesión nos compartió este pequeño escrito. Lo voy a leer. Dice, se llama dislexia. Cuando inicio una lectura en voz alta, las palabras cobran vida mágicamente. Las letras brincan y las palabras cambian de lugar. Juegan con mi vista y se resbalan. De repente, las siento colgadas de mi cuello y de ahí saltan a mi cabeza. Me despeinan. Las ideas vuelan sin control. Luego se meten a mi boca y juegan con mi lengua. La estiran y la sueltan como si fuera una liga. La lengua se me va. Ellas, disfrutando el momento perfecto, donde los reflectores las iluminan. Es mi momento, gritan emocionadas. A mí, el corazón me late fuerte. Bueno, a mí me emociona muchísimo porque da cuenta de un proceso que cambia de la angustia a la creación artística, ¿no? Y es un proceso muy personal que no sé ustedes, pero a mí me resulta muy bello. No sé si es porque alguien que estuvo en un vínculo grupal conmigo, pero quería compartirlo que para mí, por eso digo que hay una transformación en el proceso de jugar un poquito con el arte, con la escritura. Decir que en estos talleres, bueno, además de hacer un juego con la escritura, que es un recurso, pues hay una psicoanalista, ¿verdad? No he hablado aquí de los procesos analíticos porque estoy hablando del arte, pero bueno, hay una persona que acompaña que tiene dentro como una serie de sustentos teóricos, técnicos, afectivos, que va llevando el proceso, ¿no? Pues esta pequeña poesía a mí me conmueve, ¿no? Porque además la persona, pues no sé, se expresa ahí. Bueno, muy interesante. Le voy a dar la palabra a un par de colegas. Estaba pensando en esto. Yo hablaba de potencial. Yo creo que, bueno, en principio cada uno de los que asisten a los talleres, incluso al consultorio, tiene que, en primer lugar, tiene que hacer un esfuerzo por desencadenarse de sus cadenas que lo inhiben, ¿no? Y habilitarse a creer que puede crear algo, ¿no? Lo cual me parece importante, sea en una u otra rama, ¿no? Lila. Yo antes de pasar a los que han pedido la palabra, Juan, un minutito, yo creo que el objetivo, al menos que yo me planteo en los talleres terapéuticos, es que cada uno pueda ir encontrándose, como diría Winnicott, con el gesto espontáneo, con lo propio,
¿no? Que uno lo ve en los niños en el desarrollo tan fácil y claramente, ¿no? Como los chicos dibujan o expresan o juegan, ¿no? Por eso la convocatoria por ahí es armar un espacio. A mí me ha venido muy bien el tema virtual porque la idea es invitar a que cada uno desde su casa pueda jugar y armarse un espacio como cuando éramos chiquitos y armábamos la casita en el árbol, la choza, que uno lo puede hacer a través de la música, a través de la comida, de algo rico que va tomando, que va comiendo, o sintiéndose tirado en el piso o donde sea, ¿no? Pero jugar y conectarnos con ese aspecto lúdico que no es el que aparece luego con la censura y que lamentablemente, al menos en varios de los procesos educativos, lamentablemente quedan tan marcadas y uno lo ve en la gente adulta, ¿no? Esto de no sé escribir, no sé expresarme correctamente, mi mano no responde, mi mano no puede escribir, voy a tener que contarlo, ¿no? Pero yo creo que es como que intervienen otros aspectos, resabios de a veces de alguna educación, de nuestra educación, en donde aparece la mirada censuradora que obtura la posibilidad de expresión, ¿no? Y entonces creo que lo importante del proceso creativo y artístico es encontrarse con eso natural y espontáneo que es venir a jugar, que trae el niño, ¿no? Y que bueno, que yo lo pongo en signo de pregunta si es obra de arte o no, creo que es el proceso expresivo y que de ahí saltemos y veamos qué surge, ¿no? Y que creo que, como dice Lulú, es un proceso que se entrena, o sea, el escribir, la técnica que sea, lo que sea, uno se va entrenando y va como profundizando en esa forma, en esas técnicas también. A mí me Siempre, gusta mucho esto que... Sí, nada más, es que aquí Dulce escribe, ¿no? En el chat, un ejemplo muy no te iba a lindo. leer yo, pero léelo porque antes, lo iba a leer antes de dar la palabra a Ficardi y a Katz. Léelo. ¿Lo leo yo o quieres, Dale, Dulce, sí, sí, leerlo sí, tú? sí. Bueno, Léelo. se lo leo. Dulce nos comparte, dice, tiene mucho que ver para qué y para quién se hace la obra o expresión artística. En mi caso, es muy difícil durante la pandemia aprender a tocar un nuevo instrumento, pero como guitarrista me puedo perder por horas tocando para mí. Es un momento muy placentero, incluso un desahogo. Mis pacientes adolescentes me comentan experiencias similares cuando pintan, dibujan o hacen fotografía. Claro que, como cualquier expresión artística, fluye en su momento y no cuando es algo forzado. De otra manera, resulta algo menos placentero como una obligación. Y esa es la aportación de Dulce que se me hace muy linda, pues, ¿no? Muy de acuerdo a lo que estamos hablando, pues. Sí, ahora sí ya, perdón, puedes dar. Gracias, buenísimo. Graciela Ficardi, ¿andás por ahí? Sí, hola, ¿me escuchan? Perfecto, sí, ¿Cómo Sí, sí. andan? Tanto tiempo. bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que muy, muy lindo escucharlos a todos y hablar del arte. A mí se me vienen un montón de cosas, se me prenden un montón de lucecitas cuando los voy escuchando. Em, Y me pregunto también, como estaba pensando, si así como uno piensa que hay aspectos, distintos aspectos de la mente y uno puede tener partes neuróticas, partes psicóticas, partes infantiles, partes adolescentes, ¿no? Como, como que también hay un aspecto artístico de la mente, ¿no? Porque no es solamente el poder hacer o el poder pintar o el poder escribir, sino el también poder apreciar, poder leer y conmocionar, emocionarse, o poder ver un cuadro, o poder escuchar una música, o que hay un aspecto, si no hay un aspecto no solo creativo de producción, sino de contemplación y de poder como entregarse al arte, que creo que está muy relacionado con algo que es la posibilidad de disfrutar de la belleza o de lo estético, no sé
el concepto de belleza no como de algo lindo, sino de la belleza en general. Y lo otro que me acordé es que hace poquito encontré una película en la tele que era sobre la vida de Shakespeare y que hay, muy linda la película, y hay una parte que viene como un alumno, como un chico joven, y lo encuentra a Shakespeare dar como en su etapa de jubilación y le pregunta, ¿cómo hace, maestro? Y dice, ¿cómo hace qué? ¿Cómo hace para saberlo todo? ¿Y cómo? Le pregunta, y dice, y porque en sus textos está todo de la vida, está todos los problemas de la vida. Entonces Shakespeare le dice, no sé, y se queda pensando y dice, lo imagino. Y yo digo, mira, este diálogo parece de Bion, no sé, parece bioniano, como lo sueño, lo imagino, me pareció brillante. Y creo que en realidad el psicoanálisis es como algo que o sea, el psicoanálisis descubre el arte estuvo siempre, ¿no? Y creo que gracias al psicoanálisis, por lo menos es lo que yo siento, uno lo puede aprender a disfrutar y apreciar, o puede usarlo como recurso, pero que los grandes artistas siempre lo han sabido, como han tenido ¿no? Esos genios como Shakespeare, o como no sé, Leonardo, o esos pintores, o algún músico, no sé, como que ya lo sabían, esa sensación de poder estar poder expresar las emociones humanas de una manera bella que lleguen a todo el mundo. Qué interesante esto que decís. Ya te doy la palabra. Qué interesante esto que decís, Graciela, porque yo pienso que está así. En el arte, en la expresión artística está todo. Y eso nos pasa a nosotros en el consultorio, cuando de pronto hay un hallazgo en el decir del paciente o en el decir del analista, en esa conjunción, en esa construcción que hacen de a dos que producen algo tercero, algo nuevo, cuando a veces ocurre esa sorpresa y se produce como un insight, ¿no? Yo creo que en el arte, como en la poesía, está la verdad. Lo que pasa que es una verdad que es inasequible, siempre accedemos a una verdad. ¿Vos En la ese punto viste me la quedé... película? Porque la película se llama Todo es verdad. Ah, no, no la vi, no la vi. Mirá vos, porque La película estaba, se llama Todo es verdad. estaba pensando cómo facilita esto de la escritura terapéutica, la biografía terapéutica, el arte con las manos, en pasar de una fantasía a un hacer intermedio y después, bueno, por ahí ese hacer es la resolución de conflictos internos o el pasaje previo a la acción sobre la realidad, ¿no? Siempre es un posibilitador de una acción sobre la realidad interna y externa que nos afecta, ¿no? Me quedé pensando en algo y no lo quería dejar pasar. Algo que dijo Lulú, que era el tema de la arcilla, el trabajo con las manos, ¿no? Y un paciente cuando viene, tiene que dejarse tocar por el analista en sentido simbólico, ¿no? Dejarse penetrar, interpenetrar en ese diálogo, en ese clima que se va dando íntimo entre dos, que siempre es más que dos. Pero bueno, hay que animarse a dar ese paso. Si no se anima a dar ese paso, esa producción creativa en general no se puede dar. Hilda Katz, perdón, mucho tiempo, te hice esperar, pero bueno, adelante. No, al contrario, es un placer escucharlos, no los quería interrumpir para nada. Realmente es como un caldero creativo donde todos estamos disfrutando. Hay una amiga mía también de Uruguay, Marta Mirabeles, que es una experta en el tema. Así que realmente, al contrario, no quería intervenir, pero yo pensaba que todo esto no es casual, ¿no? Porque está la pandemia. Yo les tengo que confesar algo que no es secreto porque está en el tomo 1, que la idea de escribir los libros partió a partir de un sueño que yo tuve, una pesadilla. Y se llama, yo tengo una serie de cuentos cortos y se llama Pesadilla del 2020. Es muy gracioso porque nadie leyó esa primera hoja con el cuento corto, pero fue el origen de todos los libros para mí.
esa pesadilla, ¿no? Donde siento que me habían robado el árbol de la vida. Entonces me agarró como una desesperación de que todos teníamos que unirnos y juntarnos y sostener el árbol de la vida y las redes de lo humano a través de la escritura, del dibujo, de la pintura, de la escultura. La experiencia con la arcilla es fascinante también. Entonces pienso que está muy relacionado con lo que estamos viviendo, porque hay una cesura, hay un antes y un después, y tenemos que poner a trabajar toda la creatividad posible para atravesar esta cesura y seguir sosteniendo el árbol de la vida. Es decir, creo que no, por eso siento que no es casual. Y en lo que a eso respecta, de lo que, no les cuento el cuento, así lo leen, porque son cuatro frases nada más. Cada libro tiene un cuento corto que originó de alguna manera el libro. Pero yo creo que, digamos, cuando hablaban de Shakespeare, Bion lo nombra a Shakespeare, ¿no? Que justamente la fascinación por la obra de Shakespeare era la capacidad negativa que le llama a Bion, que es la tolerancia al vivir en el misterio y la duda, más o menos como estamos ahora, y en general, ¿no? Sin una búsqueda exhaustiva del hecho y la razón, sin una búsqueda de certezas. Eso era la fascinación de su obra. Eso se lo dice Keats a su hermano y Bion lo toma. Y Bion lo toma también de tal manera que Bion, cuando supervisa a Salomón Resnick, un colega nuestro que vivió en París, le dice que el consultorio es un atelier, tiene que ser un atelier, y que cada analista tiene que descubrir qué clase de artista es. Es decir, que cuando entra el paciente tiene que imaginarse, por ejemplo, de qué color es. Si el analista no se inclina por los colores, bueno, ¿qué película le trae a la mente? Si no se inclina por el cine, ¿qué música le trae? ¿Qué libro? Es decir, ¿qué sueño? ¿No? Entonces, en el momento que entra el paciente, el analista tiene que posicionarse en ese I don't know, yo no sé, sin memoria, sin deseo, sin una búsqueda ahí de etiquetarle un diagnóstico, el hecho, la razón, no, abierto, y que se deje invadir por que despierte el artista que hay en el analista. Entonces Salomón Resnick le dice, y si el analista no es artista, y si no es artista se equivocó de profesión. Pero lo dice, está escrito, no estoy inventando, ¿no? Porque si no van a pensar como mis hijas, exageran, ¿no? Pero no exagero. Está en los seminarios en París, ¿no? Que dio en París Bion, ¿no? Y que se dedica, digamos, iba a buscar el libro, pero dije, bueno, se los voy a contar, exhaustivamente hablar de la necesidad que el consultorio sea un taller, sea un atelier, y de la manera que cada uno lo sienta, ¿no? Entonces yo cuando los escuchaba me hizo acordar mucho, y a la necesidad quizás siempre tiene que ser un atelier, pero que en este momento más que nunca, como decía Lila, de pronto estamos virtual y tenemos que crear todo virtual y tenemos que seguir sosteniendo lo humano de las redes de lo humano en lo virtual. Y eso exige muchísima creatividad de parte del analista, y creo que por eso no es casual que hablen de esto. Yo siempre, como dice Winnicott también, que lo nombraron, ¿no? Que el niño, solo jugando el niño y el adulto pueden ser creativos, y la creatividad para la vida, la percepción creadora, en este juego, el juego más sofisticado que se inventó en el siglo XX, que es el psicoanálisis. Estas son palabras de Bion. Pero hay un ejemplo que quiero traer y ahí tiene el valor de homenaje. A lo mejor lo conocen, Bispo, con B corta, es un artista brasilero que estuvo 40 años internado en un neuropsiquiátrico, prácticamente en la selva,
¿no? Y que es un tremendo artista de residuos. Con las sábanas viejas del neuropsiquiátrico sacaba los hilos y iba, digamos, juntando los grupos y los hacía bordar. Juntaban todas las cosas que encontraban allí por la selva, estaban en las afueras, y tenía como, todos lo seguían, ¿no? Todos los internos lo seguían, al punto que cuando los venían a buscar a los internos para llevarlos a hacer un electroshock, porque le estoy hablando de hace muchos años, yo vi la exposición de él en San Pablo, él, que era un hombre que medía como 2 metros, decía, no, 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 déjenme a mí. Entonces los abrazaba fuerte, fuerte, fuerte un rato y las crisis se les pasaban. Es maravillosa la experiencia de este artista, lo que él hizo, todo con retazos, con pedacitos, porque no había elementos, digamos, con pedacitos de madera, lo que encontraba. Es maravillosa la obra de este artista, yo estoy segura que si lo googlean lo van a encontrar, ¿no? Y también que llegó un momento que le dijeron que no tenía que estar internado, pero él nunca se quiso ir. Digamos, nunca se quiso ir de donde estaba con todos con sus grupos a quienes tanto había ayudado. Así que bueno, les quería contar esta experiencia porque me pareció realmente maravillosa, ¿no? Así que bueno, habrá que seguir creando y sobre todo como ustedes lo plantean, ¿no? Grupalmente. Aunque uno no diga al otro quizás lo que hizo, pero ese otro está presente en lo que uno hace siempre. Y en este momento lo necesitamos más que nunca por el distanciamiento, por el aislamiento, o sea que necesitamos más que nunca, digamos, este tipo de encuentros. Así que los felicito. Ahora, muchas gracias, Hilda. Gracias, Hilda. Todo esto que contaste, yo estaba pensando, porque veníamos hablando un poco de, bueno, ¿qué es arte? ¿Qué no es arte? ¿No? Porque hay algo que se da en llamar arte repulsivo, que es ese tipo de obras que a veces se dice que es arte, que provoca un gran rechazo frente a la vista, ¿no? Que uno queda cargado de angustia, que uno queda cargado de malestar, y que lo que produce es una fascinación tanática, una fascinación que es más que nada pulsión de muerte, ¿no? Y que llama a esa pulsión escópica, a esa pulsión por mirar lo feo, ¿no? Y que produce rechazo en mucha gente, en la mayoría de la gente que no lo soporta. Y en ese sentido, estaba pensando un poco, creo que Kant traía algo acerca de lo que él llamaba como el origen del sentimiento puro y su manifestación como arte, que tenía que ver con, bueno, donde eso más puro, eso más del origen puro, interno, esos sentimientos de pronto se pueden manifestar como arte y hace que el que está del otro lado lo pueda ver y lo pueda apreciar y lo pueda asimilar y lo pueda incorporar, ¿no? En este sentido, me estaba acordando, por ejemplo, de la obra El Grito de Munch, que uno dice, bueno, es una obra que denota un sufrimiento muy intenso. Sin embargo, no produce que uno quiera escaparse de la obra, ¿no? Uno la sigue mirando, uno la sigue observando, la incorpora, incluso se venden láminas, ¿no? Tiene una alta pregnancia, porque algo se ha logrado metabolizar en esa obra, ¿no? Lo mismo, no sé, la obra Guernica, por ejemplo, que denuncia las atrocidades de la guerra civil española, o los fusilamientos de Goya, que no son pinturas que a uno le provoquen ganas de escaparse. Uno se queda mirándolas, hay algo que captura la mirada de uno y lo puede apreciar artísticamente porque está incorporando algo de ese sentimiento que, bueno, quizás tenga que ver con el horror, con la muerte, ¿no? Pero sin embargo hay un tipo de arte que es el arte repulsivo, ¿no? En ese sentido, por ahí planteaba que no todo es arte, ¿no?
Y como bien decía antes, yo creo que arte también en estas épocas, creo que esto lo dije en alguna actividad que tuvimos en un congreso que se hizo en FEPAL, que fue todo online, el arte también puede consistir en crear nuevas condiciones de hacer cosas, ¿no? Alguien que se quedó sin trabajo, de pronto crea un nuevo negocio a partir de las herramientas que le ofrece determinada tecnología o determinada inventiva, ¿no? Eso también es parte de la creación, ¿no? Por eso me parece que hay que reforzar la idea, como dijimos al inicio de esta charla así informal y coloquial, que bueno, el arte lo podemos hacer todos, ¿no? Que solamente es cuestión de poder liberarnos de las cadenas que nos niegan la posibilidad creadora, ¿no? Sí, yo quería decir nada más, ¿se está compartiendo pantalla? ¿Han visto las imágenes? Sí. Bueno, sí. las primeras que eran unas cerámicas a colores son de Lulú Ruedas. Luego aparecieron unos libros que se llaman Las Lilas, que son de Lila Gómez. Después aparecieron unas pinturas muy coloridas que son de Juan Pineta, que están en una página, a lo mejor ahorita se las pongo aquí al lado un link. Esta última es mía, esa está en proceso. Sigo compartiendo y nada más quería darles un poquito la explicación. Ahorita que hablabas, me encantó pues su presentación. Bueno, lo que decía Hilda se me hizo muy lindo, muy padre. Y ahorita que decías tú, Juan, acerca de qué es arte, ¿no? O sea, yo creo que si nos vamos y si nos metemos a analizar el arte, sí tendríamos entonces que ver cómo definir cosas, pues. Sin embargo, yo creo que cabe y entra todo es arte y algunas cosas son arte y algunas cosas no. Yo pondría todo es arte en esta parte en la que estamos hablando del arte y el psicoanálisis, porque inclusive pienso yo, por ejemplo, en alguien que está en un restaurante y que de repente algo le sucede y entonces agarra una servilleta y empieza a hacer algo, y empieza a crear algo, ¿no? Esa persona está creando algo y está creando algo a partir de una emoción, a partir de un sentimiento, pues, ¿no? A mí se me hace muy lindo pensar que realmente cualquiera lo puede hacer y que, como bien dicen, o sea, simplemente agarrar un lápiz, una pluma, ponerte a escribir, ponerte a hacer rayones en tu cuaderno, ponerte a hacer lo que sea, ¿no? Ponerte a pintar sin tener que pintar algo en especial. Yo creo que a mí lo que me gustaría es que pudiéramos como comunicar más y que se entendiera más que puede haber un sinfín de formas, no solo una y no solo algo estructurado, sino que puede haber miles. Inclusive este es un ejemplo, ¿no? Viendo, por ejemplo, tus cuadros, cómo pueden haber miles y miles y miles de formas de poderse expresar y poder expresar una emoción y un sentimiento. Y no solamente con la pintura, la cerámica, la escritura, sino, como dices tú, alguien puede agarrar y encontrar otra forma. Hay gente que toma fotografías y las encima imágenes. Hay gente que agarra y recorta de revistas imágenes y hace un collage. O sea, hay muchas, muchas, muchas formas de poder expresarlo, pues, ¿no? A mí es lo que me gustaría que se pudiera hacer, pues, ¿no? Entender esa parte y bueno, pues obviamente pues cada una expresa algo de cada persona, ¿no? Pensar que realmente cualquiera lo puede hacer y que entender esa parte. Ahí se repitió, ok. Sí. Entender esa parte. ¿Por qué se oye otra vez? Pensaba en el tema del psicoanálisis
y o sea, del trabajo con el paciente y la relación con la literatura. Quería leerles una pequeña frase de Mariano Orenstein. Mariano es un argentino, un mendocino que vive en Chile, un psicoanalista de nuestros días, digamos, y tiene dice en una parte: el psicoanálisis no es literatura, aunque cada paciente no haga quizás desplegando su novela familiar, sino construir junto a nosotros, o sea, el analista, una ficción, auxiliado por otro inmenso aparato ficcional, el psicoanálisis mismo, que haga su vida más vivible, ¿no? Entonces, hay varios autores que hablan de la narración del paciente y de cómo uno puede ir, entre ellos es Antonino Ferro, bueno, que usa muchos aspectos lúdicos, creativos en su técnica. Estoy hablando de psicoanalistas actuales, ¿no? Que viven, que construyen, que cocinan la técnica, digo yo, ¿no? Como que están haciendo psicoanálisis, más allá de los grandes maestros. Y cómo cada uno puede narrarse y contarse la propia historia. Y ahí yo creo que está el efecto transformador, como bien se venía diciendo, como lo dijo Carmen, lo dijo Juan, lo dijo Hilda, de construir la propia historia y de poder mirarnos como la mejor obra de arte que podemos hacer con nosotros mismos y con nuestra vida, ¿no? Nuestra obra, nuestro arte puesto en nuestra propia narración, en nuestra propia historia. Es muy bueno esto que decís de la construcción de una narrativa empoderada, además, ¿no? Que uno construya su propia narrativa con sus propios recursos y con sus propios pinceles, con sus propias herramientas, ¿no? Saben que lo tenemos por Facebook a un pintor de Perú que además es analista, que es Eduardo Llanos Bustamante, que hace unas obras hermosas también, con hilos, y hace tramas con hilos, es muy interesante. Un comentario que hace es: ¿qué sería de nosotros sin la poesía, sin el ritmo o el color para teñir la vida de esperanza? Más aún en tiempos como los que nos tocan vivir con la pandemia, aunque sepamos que la esperanza solo sabe bailar cha-cha-cha, incluso para el desarrollo de la teoría psicoanalítica. Conceptos fundamentales como la teoría del complejo de Edipo ha sido desarrollado por Freud, obviamente, desde un mito literario. Bueno, David... Por cierto, también baila un baile regional de Claro, claro. Sí, y, sí. y Lila tuvo un lapsus cuando empezó a hablar y dijo algo como que Freud había hecho cumbia. No, no la escuché. Cumbia. Bueno, sí, sí. Me lo imagino mucho. Aquí hay un comentario de Cecilia también que puso, que creo que está como muy compacto y muy claro, y dice: el psicoanálisis está implicado en el arte y el arte está implicado en el psicoanálisis. Está muy lindo esa frase que escribe Cecilia también. Muy claro, pues. Susana quiere hablar, perdón. Susana Rasinski. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Bueno, primero agradecer el espacio. Me encanta con las ganas que hacen lo que hacen. Yo, mi experiencia, digamos, como psicoanalista y como psicopedagoga, para mí es fundamental trabajar con lo que el paciente trae. Entonces, de repente yo me he encontrado que aprendí mucho de Charly García, por ejemplo, a partir de un paciente. Lo que traía era todo de él, ¿sí? Es decir, poder estar abiertos nosotros. Por eso yo dije ahí en el chat que no es solo la palabra. Eso es cuando el terapeuta es más rígido. Es decir, donde de repente el paciente puede traer, como nos ha pasado ahora en la pandemia, tener que lavar yo con lo que tenía en el consultorio para que una nena aprendiera a que no la tocaran por un abuso, bueno, con lo que tenía. Pero digamos, lo importante es porque a mí me emocionó mucho lo de Carmen, lo de la paciente. Yo trabajé mucho con problemas de aprendizaje. Es un trabajo que tengo que hacer con Bion, que Hilda sabe, pendiente. A ver,
Porque el tema es, cuando ella te escribe eso, está describiendo perfectamente lo que dicen que es una dislexia. Entonces, lo que hizo, está hablando de un nivel intelectual altísimo, pero haber podido escribir da pauta de que nunca fue disléxica. Pero el tema es el poder expresarlo. Porque una de las cosas, por ejemplo, en grupo, a veces con los chicos, uno puede escribir una frase y el otro continúa. Y se arman unas historias maravillosas, pero sin la presión. Porque si la persona ha tenido presión en su historia, indudablemente no va a poder hacer nada. Y lo que dijo Lulú, que me pareció fantástico, cuando vos haces la comparación, la metáfora, ¿no?, de lo que fue tu análisis, pero bueno, utilizado para cualquier otro. Freud decía que es un trabajo de arqueología, y todo el enfoque antropológico que tiene Freud, por ahí la gente se olvida, pero fundamentalmente, ¿no es cierto?, tiene muchos escritos con ese aspecto. Cuando vos decís cómo se va transformando, pero a veces, cuando empiezan a hacer alguna cosa con algo, es descarga, como dijo, me parece, Lila, ¿no? Pero el tema es cómo poder nosotros transformar cuando el chico rompe algo porque no le gusta, desde un dibujo, una plastilina a una masa, o un adulto que viene y no, yo no sé hacer nada, como dijeron. Creo que acá el tema es cómo el terapeuta tiene que partir, yo siempre digo, aprender a mirar al otro. Cuando uno ha trabajado con autismo, como decía Hilda de Salomón Resnick, que bueno, tuve la suerte de supervisar con él y coincido totalmente, es desde donde el otro nos permite. Es decir, a veces un psicopedagogo me decía, ¿cómo empiezo con un chico? Decime cómo es. Él lo único que tiene son cordones. Bueno, empezá por ahí. Siempre hay por dónde empezar. Así que me parece que estos espacios tenemos que seguir haciéndolos para poder ver cómo podemos intercambiar y enriquecernos todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Quisiera leer, antes de dar paso a las últimas palabras, hay más comentarios. En el Facebook, Erika Lepiapka de México dice, transformar emociones, me encanta el concepto. Dafne Gusiev Torres dice, eso es fundamental, cómo nos contamos nuestras historias a nosotros mismos. Coincido en que el grupo actúa como co-metabolizador. Gracias a Lila Gómez. Anabela Videra dice, bueno, dice, soy Isabel. Hola, soy Isabel. Para mí, arte y emociones tiene que ver mucho con resiliencia. La pandemia me dio una explosión de creatividad. David Josué Zabaleta dice, y no hay mejor manera de cultivar o aprender un talento que el trabajo y esfuerzo diario. Y por ahí podemos cerrar con esta pregunta, ¿no?, que él hace. ¿Será igual con el psicoanálisis? Bueno, yo creo que sí, totalmente, ¿no? Yo creo que ustedes que son analistas, pues lo deben de ver todos los días, pues, ¿no? Cómo seguir trabajando cada día es lo que va haciendo que uno avance, que uno como paciente vaya dándose cuenta de cosas, vaya cambiando algunas, pero es un trabajo constante y fuerte, pues, ¿no? O sea, pues sí. Oye, a mí me encantó lo que dijiste, Lulú, hace un rato dijiste, mi analista me tuvo mucha paciencia y nos fuimos, ¿cómo era? Como que te hicieron juntas, tú y tu analista, no sé cómo se nombró, pero me encantó, sí, esto de que uno se crea con el trabajo de uno y del analista y con la constancia y el compromiso y a su vez los pacientes de uno es así, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar el torno, que hay que agarrar la masa y el torno se mueve así, 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 y luego hay que poner una fuerza, y después de un rato muy largo, en mi caso así fue, de lograr agarrar esta fuerza que mueve la masa, se puede empezar a hacer algo bonito. Y yo pensé,
Mi analista ha de haber hecho eso muchos años conmigo. Esa cosa así, hasta que se empezó a hacer algo bonito muchos años después. Y así con los pacientes también. Que sí, yo quería agregar, a mí me ha pasado con niños, sobre todo severamente perturbados, ¿no? Hablaba Susana recién de autismo, bueno, niños con rasgos autistas bien importantes, como la maravilla de ver emerger en consultorio el dibujo. Porque en varios pacientes me ha pasado y que les preparo carpetas que quedan como libros, porque ellos van poniendo sus dibujos y que por sesión pueden hacer 4 o 5, algunos hasta más, o sea, pero quizás la palabra llega después, ¿no? Pero la posibilidad de expresión, de dibujar, yo quedo maravillada de ver eso, digo, son historietistas en potencia estos chicos, ¿en qué devendrán sus futuros? No lo sé. Pero esto que vos decías, Carmen, ¿no? De lo que uno hace con el paciente, de lo que nuestros analistas hicieron con nosotros también, o hacen con nosotros, esto de ir como construyéndonos, como bien decía Hilda, ¿no? El grupo, uno no es sin los otros, pienso yo. Y la otra cosa bonita es que hay que meter el cuerpo como analistas. Así como se mueve uno con la pieza, así se mueve uno como analista. Y cuidar el cuerpo. Hay una parte que a mí se me hace muy linda, que también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Como cuando uno va a terapia, uno sabe que va a terapia, o inclusive cuando un niño va a terapia, sabe que va a terapia, ¿no? Con los niños trabajan con el juego, con el dibujo, con la pintura y todo eso, y ahí es más fácil porque a lo mejor no tienen tanta facilidad de hablar. O bueno, uno tampoco tiene tanta facilidad, pero lo aprende. Pero hay un ejemplo, cuando uno va a trabajar el torno, como lo decía Carmen, tienes que empezar a centrar la pieza, que es centrarla, que se quede en su centro. Y la mayoría de los que hacemos esto, decimos, es que es algo difícil, es algo difícil. Entonces, cuando llega alguien nuevo, le decimos, bueno, lo más difícil es centrarla. Entonces, la gente se sienta en el torno pensando que es algo difícil. El otro día llegó mi hijo, de 13 años, me dice, mamá, me quiero sentar al torno. Pues sí, yo estaba haciendo otras cosas, ahí te va tu barro, siéntate, órale. Cuando volteo, yo sin decirle nada, cuando volteo, ya tenía una pieza que había hecho y que inclusive a mí me había costado lograr hacerla, porque yo tenía en la cabeza que eso era muy difícil. Pero a mí en ese momento yo no se lo dije, pues. Y él solito lo hizo, pues. O sea, solito llegó y la hizo, sin que nadie le dijera que eso era muy difícil, pues. Entonces, a mí se me hace eso como también una analogía bien bonita. O sea, podemos hacer las cosas así, fluyendo, pues, ¿no? O sea... Por ahí eso me hace pensar en cuando un paciente se identifica a la función analítica del terapeuta y se apodera de eso y empieza a andar mejor el proceso, ¿no? Eso que te pasó, que contás que te pasó con el torno, me parece que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Después uno hace lo que quiere, ¿no? Sí, claro. Así que bueno. Bueno, yo creo que tenemos que ir cerrando. A mí me parece fantástico. Yo creo que, bueno, WIPSI ha sido una necesidad también en lo personal de una creación de producto de la pandemia y de algunas circunstancias personales. Así que bueno, le estamos dando buen cauce y lo que veo es que mucha gente se ha quedado, casi todos, más de 1 hora y media, así que bueno, evidentemente esto ha producido mucha pregnancia y atrae mucho este tipo de diálogos, ¿no? Bueno. Un agradecimiento quiero hacer yo a Adrián Auspach, que también es parte de WIPSI y que acompaña los procesos y que en pandemia también sostuvo mucho, a Carolina Saldías, que también está presente desde Venado Tuerto, que la posibilidad de las redes, ¿no? Es esto de poder encontrarnos, de poder estar en distintos lugares, en distintos países,
de intercambiar, de co-construirnos, ¿no? Entonces, de juntarnos un sábado a la tarde para poder pensar entre todos y que ojalá esto genere, vaya a saber en cada uno qué, ¿no? Pero algo en general se genera, un escrito, un sueño, una emoción, un sentimiento, algo se va movilizando. Yo creo que esto es lo que después, uno después no tiene el post-encuentro, pero son cosas interesantes para seguir viendo cómo se va movilizando. Yo creo que el arte moviliza al arte, o lo creativo moviliza a lo creativo, ¿no? Me parece que después estaría bueno contarnos qué pasó. Bueno, nos va a costar irnos, ¿no? Carmen, ¿quieres decir algo? Sí, que gracias por responder a la invitación, a Lulú, Lila, Juan, y a todos los que vinieron con la invitación que se envió por redes. Qué bonito. Yo creo que da para una segunda parte el tema. Ok, yo también. Lulú. Muchas gracias, fue algo muy lindo. Yo es la primera vez que lo hago y la verdad lo he disfrutado mucho. Qué lindo ver todas las caras de ustedes, sus comentarios. Muchas gracias. Qué padre y contenta porque aquí está mi hermana y ya me da más gusto. Entonces, sí, muchas gracias. Fue algo muy lindo. Gracias por sus aportaciones. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, chao. Bye, bye. Gracias. Chao, chao. Saludos de Marta Mirabelis también. Chao, chao. Chao.